Es una bendición poder estar nuevamente aquí en la casa del Señor. Vamos a orar mientras los pequeñitos salen a su clase. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos venir a tu casa y gozarnos al cantarte, Señor, nuestras alabanzas, al orar y expresarte el sentir de nuestros corazones. Señor, es un momento de quietud, de paz que tú pones en nuestra alma y te lo agradecemos infinitamente, porque sin lugar a dudas, Señor, es la mejor parte que tenemos de este día, el poder estar aquí y escuchar tu palabra. Dirígenos en ella, que tu Espíritu Santo hable y toque nuestros corazones, Señor, ilumina nuestros pensamientos y que nada nos perturbe. Gracias por darnos, Señor, este privilegio de estar aquí. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a hablar en esta tarde acerca de la conducta, y la definición de la conducta es simple y sencillamente la manera de comportarse de una persona ante una situación determinada. Conducta, manera de comportarse. Creo que no hay mucho que explicar. Agogé es en griego, y de ahí de ago viene la palabra conducir. Cuando nosotros hablamos de la conducta, de la manera de comportarnos, a veces hablamos de la manera de cómo nos conducimos por la vida, ¿sí? De ahí viene el término griego que significa conducta, de ago, que significa entonces conducir. Es precisamente cuando hablamos de la conducta de una persona, la conducta humana, nos referimos a esa manera o a ese modo de vivir o modo de hablar. Nosotros hablamos de modos. Es que ese es su modo de hablar, ese es su modo de vivir, ¿sí? Y vamos a buscar algunos textos en la Biblia para ir apoyándonos en ello acerca de la conducta del ser humano. Gálatas 1:13 es nuestra primer cita. Recuerden, estos son estudios, vamos buscando en nuestras Biblias, y si no, pues pongan mucha atención o anótenlos, traigan un cuadernito, anoten, y en casa con más tranquilidad pueden buscar los textos, sobre todo para quienes no tienen a lo mejor mucha habilidad todavía en buscar textos. Gálatas 1:13 dice: porque ya habéis oído, está hablando Pablo, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Fíjense que ahí está la palabra conducta, y dice Pablo: mi conducta en el judaísmo en otro tiempo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Pablo se acuerda de su conducta en el judaísmo. Dice, dice, hermanos, ustedes ya han oído de cómo era mi conducta, cómo era mi comportamiento, mi manera de vivir, mi manera de hablar, mi manera de actuar en las situaciones. ¿Y se acuerdan ustedes, le dice Pablo, que yo perseguía a la iglesia sobremanera? Dice, yo perseguía a la iglesia, esa era mi conducta, dice Pablo, ¿no? Cuando él estaba en el judaísmo. Hebreos 13:7, ahí está también la palabra conducta. Hebreos 13:7. Estamos ampliando qué es la conducta. Es el comportamiento, decíamos, de una persona en una situación, cómo se conduce, es el modo de vivir, es la manera en la que actúa en tiempo, en circunstancias. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Se habla de conductas exitosas, y dice los pastores, ¿sí? Ellos que, Hebreos 13:7, que hablaron la palabra de Dios, dice, debemos de ser imitadores de ellos, considerando, obviamente, cuál haya sido el éxito de su conducta, cómo se comportó el pastor, el ministro en la iglesia. La Biblia habla de personas dechadas de la grey. Dechados es como selectos de la grey, como elegidos de entre el pueblo de Dios por sus capacidades, por su sabiduría,
por su consagración a Dios, por su dedicación al ministerio. Todos estos elementos hacen la conducta del ministro, del pastor, y dice aquí la Escritura, hablando del éxito de esa conducta, ¿sí? Entonces, si se habla de una conducta exitosa, también se habla de una conducta reprochable, como en 2 de Pedro 2:7, conductas exitosas, conductas reprochables. 2 de Pedro 2, versículo 7. Ahora este texto habla de Lot, del justo Lot, y dice así, 2 de Pedro 2:7, y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados. ¿De quién está hablando? ¿De quién es esa nefanda conducta? De los que rodeaban a Lot, pero ¿quiénes eran? Los habitantes de Sodoma y de Gomorra. ¿Cómo era la conducta de ellos? Dice aquí la Escritura, dice era nefanda conducta. Nefanda significa sumamente reprochable. La gente de Sodoma, sus costumbres, su manera de vivir, su manera de actuar, dice la Escritura aquí, la conducta de ellos era nefanda y con esa conducta acosaban al justo Lot. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde llegaron a visitarle a Lot? Y dice que los habitantes se juntaron y dijeron, sácanos esos varones que vinieron contigo, queremos tener relaciones con ellos, queremos conocerlos, dice la revisión 909, sácalos, queremos. ¿Y a qué punto llegó el acoso de que habla este texto? ¿Sí? Dice que aquí estaban ellos acosando con su conducta nefasta al justo Lot. ¿Hasta dónde llegó el acoso que Lot se ve en la presión de decir, miren, tengo 2 hijas vírgenes, aquí están mis hijas, las dejo a ellas, pero a los varones que me visitaron no los toquen? Nefasta conducta de los malvados, dice aquí, ¿no? Ok, creo que vamos entendiendo, vamos ampliando qué es la conducta del hombre, su comportamiento, sus hábitos, sus palabras. Escuchen esto, según la psicología, el comportamiento humano es influenciado por la biología, por la cultura, por las actitudes, por las emociones, por los valores, por la ética, por la persuasión, por la coerción, por la genética. Y si nosotros analizamos estos elementos de, a ver, ¿por qué somos como somos? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? Ok, la psicología dice que la conducta humana es influenciada por estos elementos que acabo de mencionar. Y estaba yo platicando con Katy, sobre todo en el punto de la biología y de la genética, ella que estudió un poquito de esto. Le dije, oye, ¿y qué tanta fuerza tiene esto? Dice, sí, en la genética. Y yo le decía, o sea que si alguien tiene un hijo aquí en el país y por X razón va a dar a otro continente, allá las conductas de él pueden ser las conductas genética y biológicamente de los padres. Y la respuesta fue, sí, sí. La genética tiene, según la psicología, ¿sí? Esto es lo que dice la ciencia. Y sí, nosotros estudiamos estas partecitas, las podríamos comentar, decíamos biología, cultura, actitudes, emociones. ¿Por qué somos como somos? ¿No? O sea, bueno, me fui hasta el otro continente, de un estado a otro. Simplemente se separan y su comportamiento es influenciado, decíamos, por todos estos elementos, pero ese es uno que a mí me llamó muchísimo la atención. Ok, el comportamiento humano se estudia precisamente en la psicología, en la sociología y otras áreas de la ciencia. Se estudia el comportamiento humano para tratar de aprovechar sus fortalezas, ¿sí? Mejorar sus capacidades, mejorar en esos aspectos. Y también, decía, aprovechar sus fortalezas, dicho de otra manera, y mejorar las debilidades a fin de tener una mejor calidad de vida.
Bueno, por eso se estudia el comportamiento humano, ¿no? A ver, ¿por qué eres así? Mira, tenemos que hacer esto. Bueno, y esto es lo que hace la ciencia. Ok, si nosotros consideráramos solamente los aspectos psicológicos, sociales, biológicos y culturales y todo lo que yo acabo de mencionar de por qué nos comportamos como nos comportamos, bueno, llegaríamos a conclusiones interesantes, ¿no? De por qué somos así. Pero eso es lo que dice la ciencia y la psicología. Pero recordemos algo importante, que dice 2 Corintios 5:17. Porque a lo mejor tú estás pensando, bueno, ahora sé por qué mis tendencias o mis inclinaciones, mis gustos, ciertos comportamientos que tengo, pues y le estaríamos como que echándole la culpa entonces en esta parte que comenté de la biología, así a muy, muy bajo nivel, echaríamosle la culpa de por qué soy como soy, pues es que mi papá era así, es que mi abuelo era así, y es que como que yo traigo eso genéticamente, esas inclinaciones. Sí. De hecho, el pecado que está en nosotros desde que nacemos, desde que somos concebidos, también ahí hay elementos. Pero 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿y qué más? He aquí, todas son hechas nuevas. Ok, y entonces no tenemos excusa de por qué de repente me comporto de esta manera. Bueno, sí, y tratar de echarle, según la psicología, la culpa a la cultura, a los elementos que nos rodean, a la genética, a la biología. Le echaríamos la culpa de nuestras conductas. La Biblia dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Qué tan nueva? Miren, nueva no de otra, ya lo he explicado en otra ocasión, nuevo no de otra, sino nuevo de diferente. ¿Queda claro? No es nuevo de otro, porque finalmente Rogelio sigue siendo Rogelio cuando se convirtió. Sí, es el mismo, pero nueva criatura porque ahora es diferente. A eso se refiere, nuevo de diferente, no nuevo de otro. ¿Sí? Bueno, Efesios 4:22. Efesios 4:22. Entonces, una vez que entendemos que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, ¿sí? Y que tenemos que ser diferentes, una vez que nosotros conocimos al Señor, y combatir con todas esas cosas, todos esos elementos que influenciaban sobre nuestra vida para tener la conducta que teníamos, dice Efesios 4:22, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre, es ese viejo hombre antes de conocer a Cristo, Efesios 4:22, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. A ver, el viejo hombre está conformado, la palabra conforme es, de ahí viene conformar, ¿sí? El hombre está conformado, el viejo hombre está conformado a los deseos de error. Hay una diferencia. Cuando yo no conocía a Cristo, mi manera de vivir, el viejo hombre que estaba en mí estaba conformado, hecho a la manera de los deseos de error. Versículo 23 dice, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente y revestir el nuevo hombre, ahora el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. El nuevo hombre es criado conforme a Dios, ahora está conformado a Dios en justicia y en santidad. Y entonces dice el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, que debemos de dejar esa pasada manera de vivir. Acuérdense que cuando yo definí al principio conducta, nos referíamos a la manera de comportarse, a la manera o al modo de vivir o a la manera de hablar. Y entonces nosotros tenemos, dice aquí la Escritura, que dejar esa pasada manera de vivir.
Tenemos que dejar esas conductas que antes teníamos, antes de conocer a Cristo, ¿sí? Según la Biblia, entonces, según la Biblia, la palabra de nuestro Dios, la nueva criatura en Cristo debe de irse despojando de la pasada manera de vivir. ¿Y qué es lo que va a influenciar ahora la vida de esa persona? De esa persona que ahora cree en Cristo. ¿Qué es lo que va a influenciar su vida? ¿La genética? La cultura, las costumbres, van a ejercer el mismo potencial que tenían sobre esta persona nueva en Cristo. ¿Van a tener la misma influencia? Respuesta, no. Ahora la vida de esa persona, ¿qué es lo que lo va a influenciar? Segunda Timoteo 3:10. Segunda Timoteo 3:10. Miren, no voy a leer el texto tal cual ahorita, pero quiero que ustedes lo sigan ahí. Voy a mencionar los elementos que están allí en 2 Timoteo 3:10 y que son los elementos que ahora van a influenciar la vida de la persona. ¿Qué es lo que lo va a influenciar a esta nueva criatura en Cristo? Bueno, la doctrina. Yo les dije, no voy a leer el texto, pero voy a mencionar los elementos que están en ese texto. La doctrina ahora va a influenciar esa vida. La instrucción. Ahí hay una palabrita en la 909 que significa el propósito. Las estoy mencionando en orden para que ustedes las vayan viendo. El propósito. Ahora hay un propósito. Recuerden que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ahora la nueva persona, la nueva criatura en Cristo va a ser influenciada por la doctrina, por la instrucción, por el propósito que Dios tiene para esa vida. Además de la fe, además de la constancia, el amor y la paciencia. ¿Sí lograron identificar esos elementos en 2 Timoteo 3:10? Ahora sí, voy a leer el texto. 2 Timoteo 3:10 dice así. Le dice Pablo a Timoteo, dice, pero tú has comprendido mi doctrina, la instrucción, el intento, ese es el propósito, la fe, la largura de ánimo es la constancia, caridad es amor y la paciencia. Y le dice Pablo a Timoteo, así como le dijo a los Gálatas, hermanos, ustedes saben mi conducta en el judaísmo en otro tiempo, ahora Pablo le dice a Timoteo, tú sabes mi doctrina, mi instrucción, tú sabes la fe, la paciencia, el propósito de Dios en mi vida. Mira, ahora estos elementos son los que están influenciando mi vida. Y allí es donde entra la lucha, ¿sí? Allí es donde entra la lucha cuando hablamos de la conducta del hombre. A ver, ¿qué va a ser más fuerte? ¿La genética, la biología, todas esas cosas que mencionamos o estos elementos que van a influir en mi vida? Miren, todavía hay algo mucho mejor que va a influenciar la vida de una persona, el Espíritu Santo. Espíritu Santo en la vida de un creyente, de una nueva criatura, miren, esa es la que va a influenciar la vida de la persona. Para tener una conducta sabia, para tener una conducta que agrade a Dios. ¿Sí? Bendito sea el Señor, porque miren, ya no va a depender de nosotros, de nuestra genética, de nuestros elementos que nos rodean. Miren, podemos estar rodeados de tanta maldad como Lot, pero tener una vida justa, una vida que agrade a Dios, con una conducta de la que el Señor se agrade. ¿Cómo Lot logró eso? ¿Cómo Job vivió así? ¿Cómo Noé vivió como vivió? ¿Cómo debe de vivir el Hijo de Dios? ¿Cuál debe de ser su conducta? Influenciado por el Espíritu Santo, para agradar a Dios, ¿sí? Entonces no solamente la doctrina, la instrucción, el propósito de Dios, que ya son cosas muy fuertes sobre nuestra vida, que nos influencian. Por eso es que nos cambia Dios. Miren, Dios transformó la vida de Saulo de Tarso, que es uno de los personajes que a mí me llama mucho la atención, cómo Dios transformó esa vida después de ser un cruel perseguidor de la iglesia, ¿no? De no tentarse el corazón para hacer blasfemar a los creyentes y ahora hablarles del amor de Cristo, ¿no?
¿Y qué decir de Moisés? De Moisés que mató al egipcio y después la Biblia dice que era el hombre más manso que había sobre la tierra. Entonces, ¿puede uno cambiar la conducta? Pablo dice, dejemos nuestra manera pasada de vivir. Sí se puede. En Cristo se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, de repente, hay cosas que nosotros no hemos cambiado en nuestra conducta. ¿Qué está pasando? Bueno, tenemos nosotros que presentárselo a nuestro Dios. Y bueno, pues bien, después de haber echado una mirada a las dos caras de la moneda acerca de la conducta del hombre, lo que dice así brevemente la psicología, lo que dice la palabra de nuestro Dios, ahora vamos a ver Proverbios 21, que menciona precisamente aspectos sobre cómo conducirnos de una manera sabia. Ahora, mi conducta, ¿cómo debe de ser? Fíjense que Proverbios que hemos estado estudiando, pues nos habla muchas cosas de cuestiones prácticas, de nuestro día a día, de nuestro diario vivir, de qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos nosotros de conducirnos. Y bueno, este capítulo 21 de Proverbios, al estarlo estudiando, encontré algo muy, muy característico en este capítulo. Que los primeros versículos van a tocar el mismo tema o van a hablar de lo mismo en los versículos en la segunda. Si lo dividimos por mitad, en la segunda mitad, lo que dice el versículo 1 lo vamos a encontrar en los versículos del 17 en adelante. Y así texto por texto dije, lo que dice aquí como que lo repite en otra ocasión. Entonces, por eso es que nada más vamos a mencionar los primeros 16 y el 17, de una forma muy rápida. Por ejemplo, el versículo 2. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su opinión, mas Jehová pesa los corazones. ¿Qué significa ese texto acerca de la conducta? Dice, todo hombre piensa que su camino es recto, mas Jehová pesa los corazones. Esto significa que nosotros no debemos de pensar en relación a nuestra conducta, algo así como que somos la crema y la nata de los creyentes, ¿no? O sea, qué bien me comporto, yo me conduzco correctamente, pero no tener esa actitud. No podemos asegurar que nuestra conducta sea mejor, evaluándola en relación a quién. Porque si comparo mi conducta a la santidad de Dios, estoy perdido. Si la evalúo con relación a otro hermano, pues voy a pensar que soy. Por eso dice, cada hombre piensa que su camino es recto, pero a la hora de que evalúa a Jehová, dice, Él conoce los caminos, ¿no? Y la Escritura dice que ninguno debe de tener más alto concepto de sí que el que debe de tener, ¿no? Si tú crees que tu conducta es buena, que está agradando al Señor, bueno, déjame decirte que todavía puedes agradar o podemos agradar más al Señor con nuestra conducta. Versículo 3 dice que practicar la justicia, ser justos, es algo que le agrada a Dios más que cualquier ofrenda que nosotros podamos presentar. Y esto es palabra dura, ¿eh? Esto es una palabra dura. Mira, una vida justa, una conducta recta es mejor que cualquier ofrenda que nosotros podamos presentarle al Señor. Yo siempre en relación a este punto digo, ¿y qué decía David, qué podría ofrecerte, Señor? ¿Con qué pagaré mis votos a Jehová? ¿Qué podría ofrecerle a Dios que no sea de Él? Finalmente. No, dice, lo que le agrada al Señor, mira, lo que espera de ti, de mí el Señor, más que una ofrenda ostentosa, que es bueno, no estoy diciendo tampoco que no se deban de hacer o que no las tengamos que dar, porque finalmente las damos con gratitud al Señor, ¿sí? Pero si se trata de una ofrenda a la conducta, nosotros hablaríamos del caso de Abel y de Caín. ¿Por qué el Señor rechazó la ofrenda del otro? ¿Por qué? ¿Había algo de malo en los frutos que ofrecía Caín? ¿La oveja que ofreció Abel era mejor? ¿Por qué se agradó de uno y de otro? ¿Qué es lo que le agradó al Señor? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje, verdad? Hay un detalle muy importante
en este asunto que estoy mencionando, porque déjenme decirles el orden en el que la Biblia menciona este detalle. Vamos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, ¿sí? Versículo 4. Bueno, 3 y 4 para que tomemos el contexto. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Yo les dije, ¿era mala la fruta? No era mala la fruta, creo yo. Versículo 4, perdón. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Pero allí está el detalle importante. Y miró Jehová con agrado, ¿qué cosa? A Abel y a su ofrenda. Primero la persona y luego la ofrenda. Primero la persona y luego la ofrenda. Ese es el orden. Y ese es el detallito o detallote que hay en ese texto. Dios no se va a agradar más de tu ofrenda que de una conducta justa, es lo que dice Proverbios. La conducta justa es mejor. Versículo 4. No podemos ir por la vida, si hablamos de conducta, no podemos ir por la vida con soberbia. Ya hablamos de la soberbia, con orgullo de corazón, con altivez de ojos. Y lo que dice el versículo 4 al final, mucho menos presumir de lo malo que hacemos como lo hacen los impíos. La última parte de lo que menciona el versículo 4 significa eso, mucho menos presumir de lo malo que hicimos o que hayamos hecho, ¿no? Como lo hacen los impíos. ¿Han escuchado a los impíos cómo hablan de sus conductas irreprochables? Que pareciera que las están describiendo con tanto orgullo de decir, es que yo hice esto, nos pusimos una borrachera, pero tremenda, y estuvimos así. La platican como si fuera algo de lo que se pudiesen sentir orgullosos. Claro que no debe de ser. Versículos 5 al 8. Mencionan la conducta en relación a las cosas materiales. También ya hablamos de este punto, de las cosas materiales aquí en Proverbios. Y bueno, debemos recordar un solo detalle que menciona el versículo 6. Que todos los bienes materiales, todas las cosas materiales, y lo dice el mismo proverbista Salomón en Eclesiastés, que todo es vanidad. Gracias. Todo es vanidad, todo es vano, ¿sí? Al final, todo eso es vano. Esos fueron versículos 5 al 8, mencionando cada versículo. Vemos nosotros que hablan de un aspecto de los bienes materiales. Del 9 al 16 nos invita a tener una conducta observadora. Una conducta observadora. De los versículos 9 al 16 nos dicen que debemos de observar, pero cuidado, no para juzgar, porque somos observadores. Bueno, las mujeres más, sí nos ganan. Debemos de observar, pero no para juzgar, sino debemos de mirar para aprender, para sacar alguna enseñanza, ¿sí? Para obtener una lección para nuestra vida. Yo vi que a fulano hizo así y le fui asá, entonces yo debo de aprender de eso, que fue uno de los métodos que Salomón presenta en el libro de Eclesiastés. Y también aquí en Proverbios, ¿no? Por ejemplo, dice por ahí al principio, en los primeros capítulos, vi un muchacho falto de entendimiento, vi cómo salió al encuentro una mujer, vi esto, y lo vi cómo se dirigía, como va un buey al degolladero, ¿no? Como un ave a la trampa del cazador, y este pobre cayó hasta que la flecha traspasó su corazón. Ver para aprender, ¿sí? Eso es lo que enseña. Y tenemos nosotros que, decía, mirar a nuestro alrededor, pero no para juzgar, sino para adquirir lección de lo que nosotros veamos allí. Y el versículo 17, la verdad quería yo hablar mucho más ampliamente de este tema, acerca de cuál debe ser nuestra conducta, la conducta de un creyente en relación al vino, ¿sí? Proverbios 21:17 dice así, y bueno, a lo mejor en otra ocasión lo haremos, en esta ya no nos va a dar tiempo, salvo mencionar algunas cosas. Versículo 17 dice que el hombre necesitado será el que ame el deleite, y el que ama el vino y ungüentos no enriquecerá.
Este texto dice que no podemos amar el deleite, que no podemos amar el vino, tampoco los ungüentos, porque estos solamente nos van a acarrear pobreza y necesidad. Sin embargo, decía yo, ok, ¿cuál es mi conducta en relación al alcohol? En relación al vino. Proverbios 21, desde hace 8 días estaba ahí un texto ya anunciándonos. Proverbios 21 dice que el vino es escarnecedor, la cerveza es alborotadora, y cualquiera que por ellos errare o tuviere una conducta desaprobable, dice, cualquiera que por ellos errare, por el vino, por la cerveza, dice, no será sabio. Por eso decidimos hablar de una conducta sabia, ¿ok? Tú no puedes darle cabida al vino, cabida a la cerveza, porque dice, cualquiera que por ellos errare, sobre todo cuando el alcohol está ya en la sangre y te lleva a conductas, estamos hablando de la conducta humana, conductas que desagradan a Dios, eso es errar, y de ahí dice, el que errare por ello, pues no va a ser sabio. Así que si nosotros queremos una conducta sabia, bueno, hay elementos que ya mencionamos que están influenciando nuestra vida, y démosle oportunidad a que el Espíritu Santo haga esa obra en nuestros corazones. Bueno, Efesios 5:18, un texto fuera de Proverbios, dice, y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. ¿Sí? Y espíritu está con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. No podemos dar cabida al vino, a la cerveza. Dice, no os embriaguéis de vino, mas sed llenos de Espíritu Santo. Y Proverbios 31:4 dice, no es de los reyes Solemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la cerveza. Es decir, que tú como creyente, si alguna ocasión te has preguntado, y bueno, ¿qué en relación a este tema? Pues la Biblia dice, no te embriagues, la Biblia dice, cuidado con esto, porque te puede llevar a una conducta que te va a hacer errar, ¿sí? Hoy venía escuchando en el transporte público una canción tan desagradable, de verdad, con un ritmo tan desagradable, que decía, si hay playa y hay cerveza, decía, también hay sexo, ¿no? Y eso es lo que escucha mucha gente, ¿no? Si hay playa y hay esto, y seguramente terminará en esto. Y de verdad dije, pues esto es lo que el mundo escucha, ¿no? Y por eso de repente dicen, pues conducta, sí, hay tantas cosas que influencian en nuestra vida que de verdad, una de ellas, y no la mencioné al principio porque la estaba yo reservando para ahora, que es precisamente la música. La música influencia tanto nuestras conductas hasta nuestra manera de vivir. O sea, dime a quién escuchas y tú te vas a sentir una imitación, una pequeña réplica de ese artista o de ese personaje, así tal cual, ¿no? Y entonces escuchar canciones de este tipo, híjole, qué triste, ¿no? Qué triste, porque eso está influenciando a la sociedad, eso es lo que se está transmitiendo a la sociedad. ¿Qué más influencia de los medios de comunicación para llevarnos a tener conductas desagradables delante de Dios? Queridas hermanas, queridos hermanos, la Biblia es la que debe de influenciar nuestras vidas. El Espíritu Santo, démosle cabida al Espíritu de Dios. Todavía hay muchas cosas que cambiar en nosotros. Y concluyo con Romanos 13, versículo 13 y 14. 13 dice, andemos como de día. Ese andemos es la manera de vivir, es nuestra conducta. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia. 14, mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. No hagas caso a la carne en sus deseos. Esto es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Que el Señor, hermanos, nos bendiga, nos ayude y de verdad que nuestra conducta pues sea una conducta que agrade al Señor nuestro Dios, para gloria suya. Amén.